buenas noches. El día de hoy voy a hacerle la presentación correspondiente a la asignatura Entornos Virtuales de Aprendizaje. Mi nombre es Darlene Lizeth Viveros Alegría, estudiante del tercer semestre del doctorado en Ciencias de la Educación. El docente asesor es el doctor Vladimir Valdés Tre. Y este es el primer entregable correspondiente al artículo de investigación mediante el análisis del modelo IMRD, enero 27 del 2025. Cuyo nombre tiene como estrategias de flexibilización curricular y el uso de recursos tecnológicos para transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula, favoreciendo la inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes. Si bien este artículo explora cómo las estrategias de flexibilización curricular y el uso de recursos tecnológicos pueden transformar las prácticas educativas y pedagógicas de los docentes en el aula, favoreciendo los procesos de inclusión, la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad. El estudio se realizará en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes del distrito de Buenaventura. Tiene como propósito poder contribuir en la transformación de las prácticas educativas de los docentes en el aula, teniendo en cuenta todos aquellos procesos de inclusión y la diversidad de los aprendizajes de los estudiantes en situación de discapacidad en los establecimientos educativos adscritos al distrito de Buenaventura. A través de esta estrategia de flexibilización curricular, si bien se espera emplear una metodología que marca un enfoque investigativo, cualitativo, tipo de investigación descriptiva, investigación-acción y que por consiguiente esta investigación sea encaminada a la IA. Durante el diagnóstico inicial se encontró que la institución educativa Teófilo Roberto Potes no cuenta con una caracterización de la población de estudiantes en situación de discapacidad. Esto se debe agregar que hacen falta lineamientos claros para la atención de los estudiantes en situación de discapacidad y que no hacen uso de estrategias de flexibilización curricular ni de recursos tecnológicos como medio para el desarrollo de las prácticas de aula que permitan lograr unos procesos eficientes en los procesos de aprendizaje y enseñanza y aprendizaje significativo de los estudiantes. Finalmente, entonces, se espera que los resultados de esta investigación o de este estudio conviden recomendaciones para la implementación de estrategias de flexibilización curricular y recursos tecnológicos a nivel institucional y pedagógicos. En 1990, la UNESCO realiza la Declaración Mundial sobre la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de los aprendizajes en el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Dicha declaración tiene entonces como propósito poder satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. De esta manera entonces se abren las puertas a que todos los niños y niñas en especial, a quienes están en situación de discapacidad, puedan acceder al sistema educativo sin ninguna restricción, teniendo en cuenta que la educación es un derecho muy fundamental para todos y todas. Así que se busca poder revertir el contexto o las circunstancias desfavorables a las que se han visto expuestos las personas en situación de discapacidad. Y esto lo dice Peters en 2003. En este contexto, entonces, se busca atender la necesidad existente en los establecimientos educativos de poder reconocer la diversidad existente entre los estudiantes y poder construir herramientas, estrategias pedagógicas, hacer uso de los recursos tecnológicos, los cuales logren favorecer la inclusión y la diversidad de estudiantes durante el proceso de aprendizaje y enseñanza de aprendizajes significativos al interior del aula pedagógica. A su vez, entonces, se encuentran estudios que sustentan la importancia de la educación inclusiva y la flexibilización curricular como estrategia para atender la diversidad, además de hacer uso de recursos tecnológicos como tal. Es así como entonces Torre 2017 pone de manifiesto las dificultades de los docentes en el proceso de enseñanza a estudiantes con retardo mental leve y moderado. En dicho proceso de enseñanza de los estudiantes del grupo de inclusión,
se ha evidenciado dificultades en cuanto al desconocimiento de dichas estrategias didácticas para esta población por parte de los docentes, falta de manejo y uso de recursos tecnológicos en las prácticas de aula que permitan un aprendizaje y un modelo mucho más flexible y significativo para este estudiante. La poca comprensión del sujeto escolarizado con necesidades educativas especiales y la metodología inadecuada para poderlo instruir. Esto hace entonces que la institución sea de vital importancia plantear estrategias didácticas las cuales puedan contribuir a mejorar y potenciar las habilidades y las capacidades tanto de los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje significativos de los estudiantes. Partiendo entonces de esa problemática, fascina la necesidad de poder agrupar la educación desde múltiples miradas pedagógicas, culturales, religiosas y sociales. La dificultad entonces radica en la innovación del pensamiento docente y directivo docente, que por falta de cualificación hace que en ocasiones tenga una mirada muy rígida, que no permite ejercer su rol desde la integralidad y se deja de lado los requerimientos de las políticas educativas, las cuales están encaminadas a proyectar instituciones para todas y todos que garanticen la participación y el acceso equitativo de los estudiantes sin importar su condición, donde se encuentren con los recursos pedagógicos, recursos tecnológicos, recursos didácticos y creativos y estrategias para la flexibilización del currículo, pero que además donde se defina qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa. Además, entonces se ha evidenciado debilidades en la infraestructura que también es necesario poder adaptar según las necesidades de los estudiantes existentes en situación de discapacidad para que de esta manera se les permita avanzar hacia la calidad educativa incluyente. Así entonces, abro comillas, la inclusión no es sino el primer paso hacia la integración de una sociedad centrada en el niño y promover el aprendizaje colaborativo. Cierro comillas, lo dice Steinbach, 1999, página 17. De tal manera entonces que el reto es poder reconstruir la sociedad desde la educación inclusiva. De ahí entonces que la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura deba establecer como principio educativo atender la diversidad desde el poder entender y comprender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, la variabilidad de capacidades, habilidades, intereses, el conjunto y subconjunto de situaciones asociadas y o personales que caracterizan a cada persona como un ser único e irrepetible y en ese sentido poder dar respuesta a la premisa de la educación para todos y todas. Por su parte, Quintero 2018 encontró entonces que los recursos y metodologías pedagógicas implementadas para el desarrollo de aprendizajes básicos impactaron de forma positiva en el desarrollo de aprendizajes básicos de los niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva, generando avances en la interiorización de esos aprendizajes de los y las estudiantes. Y por último entonces está Rojas y Cepeda 2018, quienes se encuentran en su estudio que la institución educativa se encuentran alejadas de poder atender a los niños o niñas con algunas necesidades educativas especiales, ya que el PI de dichas instituciones está orientado a la investigación, acción participativa y no converge a las conexiones curriculares, ya que hay un distanciamiento entre el currículo y los estilos de enseñanza de los docentes. Además, entonces se evidencia que el enfoque pedagógico que se adapta a las propuestas de flexibilización curricular, que es la EPC, no se puede entonces ver que se necesitan espacios propicios, ambientes confiables, relaciones humanas afectuosas y estilos de enseñanza diferenciales que permiten en ese sentido aflorar el desarrollo de habilidades en los niños y niñas con algunas necesidades educativas o en situación de discapacidad y que existe además una gran brecha entre las políticas públicas de inclusión y las prácticas reales que se llevan a las aulas pedagógicas. En este orden de ideas, entonces, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y apoyados en los estudios que se han servido de guía para poder adelantar dicha investigación, surge el interrogante de
como las estrategias de flexibilización curricular y el uso de recursos tecnológicos al considerar los procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad, transforman las prácticas educativas de los docentes en el aula del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes en el ciclo escolar 2025. Justificación. Dicho establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes se encuentra ubicado en una región muy vulnerable de Buenaventura, donde las condiciones socioeconómicas y la falta de recursos tecnológicos dificultan la implementación de procesos pedagógicos incluyentes en sus prácticas de aula, estrategias, herramientas y metodologías de enseñanza de los docentes al interior del aula, que le permiten al estudiante lograr ese aprendizaje de enseñanza y aprendizaje significativo de los estudiantes. Por lo tanto, en dicha investigación tiene como propósito poder evaluar cómo esas estrategias de flexibilización curricular y el uso de recursos tecnológicos pueden ser una herramienta que permita la transformación de las prácticas de los docentes en el aula y en ese sentido lograr la inclusión y la diversidad de los aprendizajes de los estudiantes en situación de discapacidad desde diferentes dimensiones del ser y desde el contexto cognitivo, social, político, económico, cultural y religioso, pero precisando criterios, estrategias, métodos, contenidos, herramientas, metodologías, recursos tecnológicos que le permitan ese reconocimiento del otro, respetar su forma de vida y ritmos de aprendizaje, conocer las diferentes situaciones de discapacidad que enfrentan los estudiantes, poder comprender la diversidad, la individualidad y en ese sentido establecer unos planes de trabajo desde la formación integral del ser, saber, comprender y hacer con los docentes para contribuir a mitigar los problemas y las barreras para la inclusión de los aprendizajes al interior de las aulas pedagógicas. Se espera que los resultados de esta investigación ofrezcan información valiosa que no solo va a beneficiar al establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes, sino que también puede ser aplicable a otras instituciones educativas que permitan o que estén en desafíos muy similares. Al analizar las percepciones y las experiencias de los docentes, este estudio también va a contribuir a la mejora continua de la formación docente en prácticas pedagógicas inclusivas. A nivel organizacional, la investigación le va a permitir a la institución repensarse desde su misión, visión educativa, revisar y ajustar su currículum. Al docente le va a permitir conocer y reflexionar y evaluar su rol como docente a la hora de realizar estrategias pedagógicas para la flexibilización curricular, además de permitir observar la grandeza que hay en cada uno de sus estudiantes e individualidades. A los padres de familia le va a permitir empoderarse de su rol como acompañante en el proceso educativo de su hija o hija, ayudando a descubrir sus talentos, virtudes para potenciar sus capacidades. A la comunidad le va a permitir tener un gran aporte, ya que es una propuesta de inclusión con una mirada desde la diversidad y que se espera que sea un gran referente para el distrito de Buenaventura. A fin entonces de que se pueda ir llenando los vacíos de la literatura, fundamentación e implementación de estrategias de flexibilización curricular en los currículos y el uso de recursos tecnológicos. Cabe entonces resaltar que se escogió dicha institución por la afinidad que se tiene y por el trabajo de intervención que se viene desarrollando como tutora del programa de tutorías para el aprendizaje y la formación integral, el cual pues ha podido permitirme ganar información, confianza y poder generar procesos de intervención y reconocimiento del contexto y de las condiciones de los educandos con relación a su proceso de identidad, pero sobre todo por la posibilidad de poder elaborar estrategias pedagógicas para abordar las problemáticas presentadas al interior de la institución educativa, desde el área directiva, desde el área académica y desde el área de la comunidad según la guía 34 de mejoramiento institucional, y que eso se ve reflejado en una estructura curricular que acoge las necesidades de todos los estudiantes y también la de los docentes desde lo curricular, como lo indica la Ley 115 de febrero de 1994, que si bien promueve la importancia de consolidar los procesos
de escenario de participación en la comunidad educativa. Y por último, entonces, se espera poder establecer en dicho documento de una manera muy innovadora el empoderamiento de los docentes de aula durante sus prácticas de aula, las siguientes estrategias o elementos necesarios para su práctica pedagógica y poder desarrollar bien unos procesos de aprendizaje significativos en sus estudiantes, como lo son uso de recursos tecnológicos y estrategias de flexibilización curricular desde estrategias pedagógicas generales, estrategias pedagógicas para estimular el lenguaje, estrategias pedagógicas para implementar con estudiantes autistas, estrategias pedagógicas para poder aplicar con estudiantes de discapacidad cognitiva, discapacidad visual, con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidades, además de hacer uso de una manera muy tecnológica, innovadora y creativa del PIAR antes, durante y después de los procesos pedagógicos. La implementación del DUA y de las diferentes plantillas que dentro de él son elementos fundamentales para poder realizar unos procesos significativos al interior del aula pedagógica. La metodología de investigación. En cuanto al método, para el desarrollo del diseño metodológico se va a tener en cuenta que es un enfoque investigativo cualitativo de tipo descriptivo, donde además se va a utilizar la investigación-acción y por consiguiente esta se va a encaminar a la IAP. Como una manera autorreflexiva llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de poder mejorar la racionalidad y la justicia en situaciones complejas con nuestros estudiantes, de la propia práctica social educativa, como objeto también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo y se relaciona o se reflexiona sobre las situaciones que le permiten crear un sinnúmero de estrategias mediadas por las necesidades, haciendo uso de diversas metodologías desde la creatividad. El propósito de poder implementar estos estudios pedagógicos es a través de esta investigación, acción participativa. En cuanto al contexto y participantes, para este estudio se trabajará con docentes de la básica primaria, preescolar hasta grado quinto, que tengan o hayan tenido a su cargo estudiantes con alguna situación de discapacidad, con los cuales se hará el análisis, la interpretación y el diseño de estrategias de adaptación curricular y para ello se toma en cuenta una pequeña muestra intencional censal que incluye no solo a los docentes que tienen o hayan tenido en sus aulas pedagógicas estudiantes en situación de discapacidad que han venido presentando problemas en el desarrollo de sus aprendizajes y que cuentan con un soporte ya médico diagnosticado donde establece la condición con la cual el niño según médicamente está relacionado. En cuanto al instrumento, pues se aplicarán dos técnicas de recolección de información. La primera tiene que ver con un cuestionario de entrevista implementado y la técnica de la entrevista semiestructurada. Y en segundo lugar, el análisis documental con el propósito de poder realizar el proceso de interpretación y análisis de información de los docentes y luego poderlo sistematizar. En cuanto a los procedimientos, pues en este sentido el trabajo de campo se va determinando o se ha determinado en dos momentos. El primer momento consiste en la recolección de datos cualitativos que se muestran a partir de las entrevistas realizadas a 18 docentes que laboran en dicha institución educativa, quienes de alguna u otra manera manifiestan su experiencia, su sentir, hacer, vivir y por ende cómo ha sido su trabajo a partir de la educación inclusiva, incluyendo pues esos aprendizajes significativos en nuestros estudiantes y resaltando la fortaleza, las debilidades, los retos, los desafíos desde el ámbito profesional y personal de las circunstancias real vividas por ellas y sus estudiantes en los diferentes niveles académicos, en concordancia con su desarrollo físico, cognitivo y social que fundamenten sus prácticas reales y la contraposición con las políticas educativas del país. Y en segundo momento se basa en la elaboración de una propuesta de intervención determinada por la interpretación de la información y las necesidades sentidas desde la realidad de una población objeto de investigación. Si bien aquí tenemos entonces la referencia con las cuales se está apoyando para poder realizar este proceso
de construcción de nuestro artículo y este primer entregable al docente Vladimir. Muchísimas